Para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Se levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Con la mano arriba. Vamos a conquistar las naciones para Cristo. Vamos a conquistar. Buenas noches, hermanos, esperando estén bien y diciéndoles que se animen, que animen a los demás, compartan para que sean más los que escuchen lo que el Señor tiene para hoy, ustedes esta noche. Vamos, hermanos, compartan, anímense, animen a los demás. Sé que estamos pasando por tiempos difíciles, pero el Señor se manifiesta de una o de otra forma. Esperamos 2 minutos más y vamos a empezar. Tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios. Y a nada temeremos. Tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios. Y a nada temeremos. Tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios. Y a nada temeremos. Tomamos la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios. Las naciones para Cristo. Conquistar. Las naciones para el Rey. Vamos a conquistar. Las naciones para
Buenas noches, mis hermanos. Espero que estén bien, que se encuentren tranquilos esta noche. Para mí me causa felicidad estar presente el día de hoy, poder compartirles un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Me presento, soy Wendy Ríos, de la Ciudad de México. Pertenezco a la comunidad de Iztapalapa. Por gracia de Dios estamos hoy aquí y esperando que Él se manifieste el día de hoy, agradeciéndoles también que tomen este tiempo, porque el tiempo es para el Señor, no para mí. Este momento, todos unidos, vamos a hacer que el Señor se manifieste. Les voy a pedir que ahí donde estén, solo clamen en su corazón, que el Espíritu Santo sea el que se derrame en cada uno de ustedes, que sea el que abra esos corazones que en este momento están pasando por dificultades, por tristezas. Que el Señor sea el que nos lleve de la mano siempre. Te voy a pedir que empieces a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste, que su presencia se haga presente en este lugar. Empieza a hablarle como tú lo haces. Sé que es difícil, quizá por este medio, entrar en oración, poder tener una conexión con el Señor, pero se puede, hermano, se puede, hermano. Y vamos a hacerlo en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos cubra con su bendita sangre, que cubra a cada uno de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Empieza a hablarle, empieza a decirle al Espíritu Santo, ven, ven Señor y manifiesta. La lectura que te voy a compartir el día de hoy, mi hermano, es Lucas 24, del 13 al 25. Y dice, aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde lo que sucedieron estas cosas, desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este pasaje cuando lo leí, me imaginé cómo iban caminando los apóstoles. Ya habían conocido al Señor, habían convivido con él. Ellos sabían lo que el Señor podía hacer, pero no lo reconocieron, no reconocieron a Jesús a pesar de que compartieron con él cosas hermosas, cosas maravillosas. Yo tiene 2 años que viví mi retiro. Mi camino con Jesús ha sido, puedo decir, de que viví mi retiro hasta ahora hermoso. Pero el Señor, dicen y nos repiten, ya pensaba en ti, ya te tenían sus planes, pero dudamos como esos apóstoles que dudaron en su momento siguiéndolo, antes de que Él entregara su vida para nuestro perdón. Tengo 42 años y hace más de 20 años el Señor ya me había hablado. Jesús me había, más bien, yo le permitía al Señor tener un encuentro, porque el Señor es respetuoso. Y mientras uno no le permite entrar a nuestro corazón, Él solamente está paciente esperando ahí. Como nos decían ayer, Él está siempre con nosotros. Nosotros somos los que dudamos, somos los que vamos haciendo de nuestro camino el alejarnos de Él. Cuando yo tuve ese pequeño encuentro, Él encendió un fuego en mi corazón. Lo tuve cerca. Por primera vez pude sentir que no estaba sola. Supe que Jesús estaba conmigo, supe que Dios me amaba. Pero como yo creo que la mayoría cuando nos acercamos, queremos que Dios haga milagros, pero como yo quiero, lo que creo yo que a mí me hace falta. En este momento a mí me da mucha emoción, mucha alegría el ver tanto joven acercándose en esa edad en la que yo estaba, que ellos entendieron el mensaje, que ellos comprendieron ese pequeño fuego que el Señor encendió en sus corazones y están animados, están perseverando en mantenerlo encendido y quieren compartirlo. Pero yo en ese momento, en la situación en la que estaba, me fui dejando llevar por lo que pasaba a mi alrededor, por la gente con la que yo convivía, con quien yo vivía, empecé a dejar que me afectara. Sí hay que ser muy fuerte. Hay que ser muy fuerte para discernir, para poder ver, para quitarnos esa venda de los ojos, para no empezar a dejar que nuestro corazón se endurezca. Yo como veo que el Señor no cumple lo que yo creo necesitar ese momento, me empiezo a alejar de su camino y empiezo a hacer mi camino. ¿Por qué? Cuando yo lo conocí, yo sabía que el estar a su lado, el seguirlo, me implicaba a mí dejar muchas cosas del mundo, que en ese momento, en el lugar donde estaba y a la edad que tenía, yo creía necesitar. Y cosas me refiero a situaciones, a personas y a cosas materiales. Yo no llegué a entender que necesitaba darle paso al Señor para que pudiera estar en mi corazón y entonces Él pudiera manifestarse.
con lo que Él tenía preparado para mí, que obviamente nada tenía que ver con lo que yo quería, con lo que yo pensaba que era la felicidad, el amor. Lo fui dejando de lado, me fui alejando poco a poco. Fue un proceso, así como vamos empezando a acercarnos a Él, a conocer, a informarnos, también al alejarnos, una vez que lo conoces, lo empiezas a hacer de a poco. Y como les digo, empiezo yo a hacer mi camino. Y Jesús, a un lado paciente esperando. El Señor, a un lado paciente esperando. Dándome mi tiempo. Yo podía hacer y soy libre de elegir a dónde ir. Pero obviamente mis decisiones no me llevaron más que a sufrir, a aceptar muchas situaciones, donde yo llegué a pensar que así ya tenía que vivir, recibiendo maltratos, sufriendo muchas cosas. Pero en mi mente siempre estaba, me recordaba al Señor. Yo decía, yo llegué a preguntarle, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no le estoy haciendo mal a nadie, yo no daño a nadie, mis pensamientos pues no eran malos, yo no esperaba malas cosas, pero obviamente tampoco lo invitaba a él, tampoco lo hacía partícipe de mis decisiones, solamente llegué a reclamar, llegué a juzgar, llegué a cuestionar muchas cosas, como yo creo que muchos en este momento lo hacen. Cuando llegamos a tener pensamientos malos de que si tal o cual persona hizo algo mal, pero diario está rezando, va cada 8 días a misa, pero solamente estamos fijándonos en lo que hace mal. Yo hacía eso, porque yo decía, ¿de qué sirve que vaya si cómo se puede? Pues mejor yo decido no ir a la iglesia, no participar, no informarme, no invitar al Señor, no conocerlo, no leer su palabra, para que después no me digan a mí eso. No llegaba a entender, no sabía, me dejé llevar primero porque lo que yo quería, por mis sentimientos, porque yo decía, sufro, lloro, me maltratan. ¿Dónde está Dios? Pero estaba junto a mí. Cada día Él me mostraba de una u otra manera que estaba ahí. Me enseñaba que me amaba. Pero como esos apóstoles que no lo vieron después de convivir con Él, estuve yo en esa ceguera. No lo veía, no lo reconocía. El Señor nunca me dejó. Él nunca me dejó, siempre estuvo conmigo. A pesar de yo ir haciendo mi camino, Él estaba a un lado de mí. Él estaba enfrente de mí. Él estaba detrás de mí. Alejarme de Él me costó mucho. Me costó sufrimientos, lágrimas, desesperaciones, depresiones, como la mayoría de ustedes. Llegó un momento en que dije, creo que no tiene caso estar aquí en este mundo. Pero obviamente mi camino y mi tiempo no eran los del Señor. Él no tenía destinado esas cosas para mí.
porque el Señor, a diferencia de lo que podemos creer, que Él nos impone o que nos dice lo que tenemos que hacer, no es así. Jesús nos vino a mostrar el camino que el Señor quiere para nosotros. Un camino que al final nos va a llevar a encontrarnos con Él, que es puro amor. A una felicidad que aquí no la vamos a encontrar con nadie, con nada. Esa felicidad aquí no va a estar. El camino es difícil. El seguir al Señor no quiere decir que no vamos a tener sufrimientos, que no vamos a padecer pérdidas. Pero ya después hubo una situación muy fuerte. A mí los que me levantaban cada día eran mis hijos. Son hasta el momento por lo que cada cosa que he hecho, la he hecho pensando en ellos. Y ahora más con mis nietos. Esa llamita que el Señor encendió se mantuvo por ese amor. Por ese amor que yo tenía para mis hijos. A mí, el papá de mis hijos tomó una decisión muy difícil, que yo creo que de no haber sido así, yo no me hubiera acercado al Señor. Porque, como dicen, cuando uno es feliz, cuando uno está bien, vamos, damos gracias y alabamos, adoramos y creemos en Él. Pero cuando no es así, ¿qué es lo que hacemos? Quizá como esos apóstoles en ese camino, vamos discutiendo, vamos renegando, vamos reclamando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué permitiste? Pero cuando el Señor te transforma, te toma y tú lo dejas, dicen que de las cosas malas, que no es que el Señor te haga pasar por cosas malas, sino que de eso que llegamos a sufrir, el Señor saca cosas buenas. En esa situación en la que yo estaba sola con mis hijos, decidí seguirlo. Fue cuando Él quitó esa venda de mis ojos, empezó a sanar mi corazón. Un corazón que ya estaba duro, que no creía, que solamente ese amor por esos niños era lo que lo mantenía con esa llamita. Yo al vivir mi retiro, todo muy bonito, como todos salimos felices, contentos, pero de verdad mi idea no era regresar, sino que una vez más, y así lo veo, el Señor se valió de mí. Y por ellos regresé, en especial por mi hija, la pequeña, que es también en ese momento, solamente el Señor sabe de qué manera, pero ella insistió en que quería y quiero ir y yo quiero ir. Fue cuando entonces en mí nació, tengo que hacer algo, tengo que compartir esto que el Señor a mí me ha regalado, el empezar a sanar,
el empezar a conocer. Y fue como empecé yo a investigar. Fue un tiempo después, no fue enseguida. Fue un tiempo después. Y de ahí les puedo decir que el invitar a Jesús, el que Él camine junto conmigo, el yo invitarlo, que es bien difícil, de verdad, es bien difícil hacerlo. Digo, ahorita la mayoría tenemos tiempo para poder hacer un rosario, para poder leer la Biblia, para investigar más allá y darme cuenta que realmente dice una frase, ahorita no recuerdo el nombre del santo, pero ahorita que dice, yo necesito pocas cosas y esas pocas cosas las necesito poco. Todo aquello que hace 20 años, cuando el Señor tocó mi corazón, que yo lo dejé, lo hice a un lado de mi camino por seguir esas cosas a esas personas. Ahora me doy cuenta que realmente no las necesito. Ahora me doy cuenta que el único que puede llenar todo, y digo todo, personas, cosas, situaciones, es Él. Ahora cada paso que doy, cada pensamiento, cada palabra que digo, lo invito a Él. Y se lo hago saber, Señor, sé tú el que esté conmigo, sé tú el que hable por mí, sé tú el que mire por mí. Cada vez que yo escucho algo, hablo con alguien, solo le pido a Jesús que sea mi hermano, el camino del Señor, mi hermana, el camino con Jesús. Es hermoso, es hermoso. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca estamos solos, pero ahora Él nos lleva de la mano. Quizá había cosas que en el pasado no te dolían. Ahora las sientes o te das cuenta porque ya no estás ciego, ya no estás ciego. El Señor ha abierto nuestro corazón y quizá lo que a nosotros nos duela es lo que le llegamos a hacer, lo que a mí me llega a doler a veces. Yo sé que muchas veces al Señor yo lo lastimé. La diferencia es que ahora Él va conmigo. Le he compartido varias veces que aquella vez cuando yo lo conocí a Él y que lo hice a un lado, y ahora que yo regresé, te lo dije, Señor, ya no me voy a soltar. Pase lo que pase, esté quien esté, me digan lo que me digan, yo ya no te voy a dejar. Yo ya no pienso hacerlo a un lado. Yo ya no pienso no invitarlo a cada cosa que hago. Es tanto el amor que Él ha derramado en mí, que aquí, en este movimiento, en este bendito movimiento, he encontrado a mi familia. Y de verdad, los veo como hermanos. Mucha gente me ha enseñado tantas cosas. Hablar con ellos, ver cómo realmente han cambiado. Quizá yo no los conocí antes, pero el amor del Señor el amor del Señor no lo puedes ocultar.
Yo aquí he visto a personas como si fueran mis padres, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos. Todos tenemos defectos, todos vamos a cometer errores. Yo voy a cometer errores. Yo tengo defectos, pero de mí para los demás, ya no puedo ver eso. Si lo veo, solamente se lo pido al Señor, le entrego eso, pido por esa persona. Pero cada uno me ha enseñado algo con lo que estoy aprendiendo a vivir ahora, con lo que estoy aprendiendo a enfrentar las situaciones, al saber que el Señor siempre me tuvo tomada de la mano, pero yo fui la que se la fui alejando. Mi hermano, yo solo te digo en este momento que le creas a Él. El Señor Jesús está con nosotros. Yo sé, nadie esperaba esta situación. No sabíamos cómo la íbamos a enfrentar. Nos empezamos a enterar que ya no podíamos ir a misa, no podíamos participar. Pero yo creo que la mayoría, lejos de alejarnos, nos atrajo más. Nos atrajo más porque yo me he dado cuenta cuántos hermanos están en esa búsqueda. Que ahorita, afortunadamente, por estos medios, podemos participar de tantas cosas. Podemos saber tanto, conocer a tanta gente. Darnos cuenta que no somos los únicos, darme cuenta que yo no soy la única que está en esa búsqueda constante del Señor, de hacerlo participar de mi vida, de ahora decirle, Señor, aquí estoy. Me da tanto gusto saber que todos están tratando de dar lo mejor, que a veces cansados, a veces enojados, tristes, sin ganas, pero estamos ahí. Que muchos tienen una sonrisa, una palabra de aliento, que son más los que están con esa mano dispuesta a compartir, que a pesar de la falta ahorita de trabajo y quizá a veces de comida, eso se lo entregan al Señor. Eso lo podemos entregar para que aquel hermano que se ha alejado regrese. Pero yo estoy segura, mi hermano, mi hermana, que en todo este tiempo el Señor no te ha dejado. Que a cada paso que tú das, Él va contigo. Solo te pido que no te alejes, que no te canses de buscarlo. Es bien difícil entrar en oración, en tomarse un momento para escuchar una alabanza y poder decir, cerrar los ojos y a veces levantar nuestras manos. No es sencillo, no es sencillo hacerlo quizás si solo. Cuando algún familiar con los que estás ahorita puedes hacerlo, es hermoso. Pero mi hermano, mi hermana no está sola, no está sola. Ten por seguro que cuando tú cierras tus ojos y empiezas a clamar esa presencia del Señor, Él se manifiesta. Él está ahí acompañándote,
Tenemos la hermosa intercesión de una mujer maravillosa, que mayor ejemplo que siguió a Jesús, que ella, a pesar de lo que pasara, a pesar de lo que le dijeran, ella no se negaba. Ella siempre estaba ahí, amorosa, prudente, así a cada uno. Ella los está acompañando. Nuestra Virgen Santísima. Que este tiempo para mí ha sido hermoso porque yo puedo decir que a ella la quiero, pero en estos momentos ha sido un ejemplo para mí de tolerancia, de paciencia. No podemos irnos más allá. Jesús va delante de nosotros. Jesús va enseñándonos el camino que el Señor tiene trazado para nosotros. No te canses, mi hermano. No te canses, mi hermano. Son tiempos difíciles, ¿sí? Pero ya no estás solo. Ya no estás solo. El Señor Jesús y el Espíritu Santo están con nosotros. Pero también tienes que saber que hay más hermanos orando por ti. Que hay muchos hermanos levantando esas manos. Mi hermano, ten la seguridad, como dice en la palabra del Señor, que no es casualidad que estés hoy aquí, que no es casualidad que esta situación y este proceso lo hayas pasado de la mano del Señor. El Señor te ha elegido, Él ya te tenía contemplado, Él ya te tenía contemplado, Él ya sabe cómo y cuándo le voy a fallar, pero Él no me va a dejar. Así tampoco a ti, mi hermano, mi hermana. Te voy a pedir que ahí donde estés, cierra tus ojos, trata de cerrarlos. Sé que es difícil, es difícil. Y quiero que escuches una oración que me encontré. Y dice así: quédate con nosotros, Señor, porque atardece. El camino es arduo y fuerte el cansancio. Quédate para decirnos tus palabras vivas, que serenan la mente y remueven el alma. Aviva el respaldo de nuestro pobre corazón. Disipa las dudas y quita el miedo. Quédate y purifica rostro y entrañas. Abraza nuestras tristezas. Danos esperanza. Pártanos el pan de tu compañía. Ábrenos los ojos de la fe adormecida. Quédate y renueva valores y sueños. Danos otra vez tu joya y tu paz. Condúcenos siempre por el mundo en la vida para ver tu rostro en las personas heridas. Quédate con nosotros, Señor,
que el día ya decae, que el camino es arduo y fuerte el cansancio. Amén. Cada vez que tú dices amén, es decirle al Señor que estás de acuerdo con Él, que estás de acuerdo en ese camino que Él ha elegido para ti. Tienes que tener en cuenta, mi hermano, mi hermana, es un compromiso grande, pero también la recompensa es igual de grande. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que ahí donde estás empieces a clamar la presencia del Espíritu Santo. Si puedes, si quieres, levanta tus manos. Mi hermano, mi hermana, el Señor en este momento va a estar contigo. El Señor en este momento te quiere hacer ver el amor que tiene para ti. Si no puedes, si no quieres levantar tus brazos, pon tus manos en tu corazón. Ese corazón que el Señor está limpiando, ese corazón que ya no está como llegó. Y empieza a pedir la presencia del Espíritu Santo. Habla, habla. Empieza a clamarlo. Empieza a pedirle. Empieza a agradecerle que a pesar de los problemas, de las pérdidas, estás aquí a sus pies una vez más, clamando por ese amor. Empieza a buscarlo ahí en tu corazón, mi hermano, mi hermana. El Señor está contigo. Espíritu Santo, háblale. Padre bendito, en esta noche, por cada uno de mis hermanos que dudan, que temen, que tienen miedo. Te pido por aquellos que creen que no merecen una mirada del Señor. Te pido por cada joven que está librando una batalla. Te pido por cada hermana que está sufriendo en el silencio. Padre bueno, Señor, escucha su corazón, porque al final del día es con lo único que vamos a llegar a Él. Al final del camino, lo único que no queremos llegar al Señor va a ser ese corazón. Señor, te pido por cada matrimonio, los padres, dándoles a tus hijos ese amor por el que los hijos desean solo ser para ti, Señor. Deseamos solo ser contigo. Levanta familias, Padre. Padre bendito. Levanta familias, Señor. Que estás aquí entre nosotros, tomándonos la mano, llevándonos la mano. Háblale, mi hermano, háblale, mi hermano, Señor, esta infancia. Que participe de tu vida, de tus pensamientos, de tus sentimientos. El Señor solo restaura, solo cura, solo llena de amor. Háblale, no dudes. O aún en medio de esa duda, de ese miedo, solo dile Dios,
Jesús, Espíritu Santo, háblale, porque Él lo que quiere es esas palabras sencillas, esa lágrima que estás deteniendo, esa sencillez, esa sencillez, ríndete a sus pies, busca una vez más, mi hermano, y dile cómo puedes, y dile, hazle su voz, es lo que estás sintiendo, pídele que te más procura, pídele que te deje de sufrir, pídele al Señor que pueda ver las cosas como y pídele esa fortaleza para darle lo que Él te pide. Háblale, mi hermano, búscalo, no te canses de buscarlo. En esa tristeza, en esa soledad, en ese pensar que nadie te entiende. El Señor lo hace, el Señor es compañía, Él te da esa fortaleza, Él te hace sentir amado, Él te hace sentir amado. Tómate de su mano, llámalo, háblale mi hermano, no te canses de buscar. Ven Espíritu Santo, ven al corazón. Ven, Señor, con todo aquello que no te agrada. Toma, Señor, aquello que te lastima. Dales esa fuerza y ese amor a cada uno de mis hermanos, Padre. Empieza a agradecer, mi hermano, mi hermana. Empieza a agradecer por tu vida, por tu familia. Empieza a agradecer por aquello que tienes, mi hermano, que pareciera que es poco en este momento. Empieza a darle gracias. Empieza a darle las gracias, porque Él nos hace saber de uno o de otro modo que Él está con nosotros. Empieza a darle las gracias, mi hermano mío. Dale gracias por tu vida. Dale gracias por tu familia. Dale gracias por tu trabajo. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Padre, empieza a adorarlo. Empieza a alabarlo. Y como te digo, es fácil cuando estamos bien. Pero decirle, Señor, no te siento. Señor, ¿dónde estás? Háblale, mi hermano. Háblale.
No te pierdas, mi hermano. Insiste en esa adoración. Insiste buscándolo. Insiste hablando. Dale las gracias. Llena tu corazón y dile, Señor, solo quiero sentir tu amor. Solo derrama tu bendito y santo amor. Porque al final es para lo que fuiste creado, mi hermano, mi hermana, para amar y ser amado. Él siempre ha estado a tu lado, contigo, junto a ti en tu camino. No te alejes. Que sea con tu vida, que no te lo alabes, mi hermano, mi hermana. Que sea con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos. No va a ser fácil, pero no estás solo. Ora, lee. La oración tiene poder. Y tienes que creerlo, mi hermano, mi hermana, que la oración tiene poder. En medio de todo eso, de todo lo que está pasando, en medio de todo este ajetreo, mi hermano, mi hermana, mi hermana, nos vamos a enfrentar ahorita al miedo de salir. Toma tus precauciones, cuídate, pero ten fe en el Señor y créele a Él que está contigo. Créele a Él que no te ha dejado. Mi hermano, mi hermana, espero que aunque solo sea una palabra, te haya levantado, que te haya dado consuelo, es el Señor. Porque para eso estamos aquí, para servirle a Él. Yo les doy las gracias por permitirme este espacio. Le doy las gracias al Señor, porque hoy estamos aquí. Dios los bendiga. La fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste Dios los bendiga. ¿Y cómo fue que yo, sin darte